cordial saludo, estimados aprendices. A partir de este momento estamos iniciando nuestra sesión. Con la autorización de ustedes, la sesión está quedando grabada para que nos sirva como material de consulta en nuestra sesión, en nuestra clase. Para el día de hoy entramos a la sexta sesión de Excel. Ya hemos venido transcurriendo por algunos temas que son bien importantes, como operaciones matemáticas, como referencias absolutas, como funciones que quizás en algunas oportunidades que ustedes tengan en su vida laboral, en su vida estudiantil, las van a encontrar, les van a servir mucho para resolver problemas planteados con la plataforma, con la herramienta Excel. En la sesión anterior vimos cómo representar esa información a través de gráficos y ahí estamos en este momento. ¿Hay alguna pregunta de estos temas, de los gráficos? ¿Cómo les fue con el desarrollo de las actividades? Profe, yo tengo una pregunta. Es que no entendimos. ¿Tú podrías abrirnos el Excel? Es que no me carga para abrirlo. No te preocupes. ¿Del 5? Sí, señora. Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla. De la sesión 5. Muy bien. Cuéntame en cuál tuviste la duda. Es que no me acuerdo si era la de ingresos o gastos. No me acuerdo cuál de esas dos era. Ingresos. Ingresos es el de burbujas. Ese. Y gastos son cuadros combinados. No, era ese. Bueno, entonces aquí nos dice que debemos representar gráficamente los ingresos de enero a junio mediante un gráfico de burbuja cuyo tamaño nos los proporcione el margen, que el margen es ingresos menos gastos, pero aquí ya está calculado el margen. Entonces ya me están diciendo que debo seleccionar meses y el margen y que debo buscar un gráfico de burbuja. Los gráficos de burbuja están aquí en la parte de dispersión. Mire, acá está dispersión, 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 dispersión y en los dos últimos son de burbuja. El de burbuja solo o burbuja en 3D. Como no nos están diciendo cuál de los dos, pues le damos aquí aceptar y ya tenemos nuestro gráfico. Pero, ¿qué ocurre con las burbujas? Que todas están del mismo color. Entonces dice que cada burbuja debe tener un color diferente. Entonces yo selecciono cada burbuja. Entonces, ¿cómo la selecciono? Dándole clic sobre cada burbuja. Le doy clic derecho y empiezo a colorear mis burbujas. ¿Qué color? El que ustedes quieran aplicar. Entonces vamos a aplicar por acá diferentes colores para que no nos queden parecidos. Con clic derecho recuerden que estamos aplicando los colores a las burbujas. Y una vez que usted tenga las burbujas, este me quedó parecido al anterior, vamos a ponerlo más claro. Una vez que usted tenga los colores asignados a las burbujas, entonces puede ir a los diseños rápidos o agregar elementos. Entonces, ¿qué quiere agregar? Por ejemplo, títulos del gráfico, etiquetas en el centro, abajo o arriba, barras de error, líneas de cuadrícula, leyenda. Entonces, si usted incluye las leyendas,
pues aquí están los meses de esas burbujas ya con los códigos de colores, si los quieres arriba, abajo. Entonces ya lo que queda es que usted le dé el maquillaje que considere. ¿Cuál era la duda? No se me estaba confundiendo por lo que al comienzo decía como ingresos y también margen, entonces no sabía si toca resaltar también ingresos. O sea, tú decías que estos tres. Sí, es que como al comienzo decía representar gráficamente los ingresos de enero y después también decía margen, entonces ahí estaba como confundida. Estabas confundida en la información. Mira, Sí, si señor. tú haces esto acá, entonces está quedando representada las burbujas de los ingresos. Entonces mira que aquí hay estos ingresos que hay acá. Febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Sí? Sí, señor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte no, no sé los demás. Bueno. Entonces, con relación a los temas del día de hoy, vamos a seguir trabajando funciones y vamos a ir incorporando nuevas funciones para trabajar con la función sí y vamos a trabajar unas funciones de búsqueda y en este caso vamos a trabajar con la función buscar B. Entonces, dentro de la función sí, vamos a recordar un ejercicio. Nosotros sabemos que podemos tomar dos decisiones. Dependiendo de la prueba lógica, podemos verificar si una condición es verdadera o una condición es falsa. Y obtendremos un resultado o obtendremos el otro. Entonces, recordemos un poco con este ejercicio. Dice que tenemos unos productos de vestir. Tienen un precio y esos productos están clasificados en dos categorías, categoría A y categoría B. Si son de la categoría A, van a tener un descuento del 5%, pero si son de la categoría B, van a obtener un 10%. Entonces ya sabemos que la función que nos sirve para dar respuesta es la función sí y que la prueba lógica pues va a tener que ser planteada en términos de la comparación entre categorías, porque la categoría es la que me está definiendo cuánto es el porcentaje de descuento, ¿cierto? O es A o es B, no tengo más posibilidades. Entonces comparo la primera categoría del producto y pregunto que si es igual a esta categoría que hay acá. Ya sé que debo fijar esa función. Si eso es verdad, entonces, ¿qué debo hacer? Tomar el precio y como es un descuento, le debo restar la multiplicación entre el precio por ese primer descuento que hay en la tabla. Ese descuento lo debo fijar para que no me vaya al momento de arrastrar, no me vaya a generar error, porque ese porcentaje es un punto de comparación. Si eso no es verdad, entonces coja el precio, perdón, coja el precio y ahora le va a restar es la multiplicación del precio por la siguiente categoría, el siguiente descuento. También lo fijo y obtengo
el resultado. Entonces, si es de una categoría, pues va a obtener el descuento del 5, o si es de otra categoría, obtendrá el descuento del 10%. Pero aquí solo la condición es que sea categoría. ¿Sí es claro? Aquí solo voy a tener una condición y esa condición es que sea de alguna categoría. ¿Sí? No tengo más condiciones. Pero cuando a mí me ponen más condiciones para saber si el descuento es del 5 o el descuento es del 10, ya la sola función sí no me sirve. Por ejemplo, en este ejercicio de notas. En este ejercicio de notas tenemos los nombres de unos estudiantes, tenemos una materia que se llama Word con sus respectivos resultados, una materia de Excel con sus respectivos resultados y nos toca verificar qué son las condiciones que nos están poniendo para obtener un resultado. Entonces vamos a leer. Dice que a partir de las siguientes notas de las asignaturas de informática de algunos alumnos, debemos realizar las siguientes operaciones. Primero, vamos a obtener el promedio de la nota. Entonces, simplemente promedio entre estas notas. Ya vamos a quitarle una posición decimal. Es más, quitémoslas todas y obtenemos el promedio. Muy bien. Dice, para el resultado del alumno, o sea, para este resultado, debe haber aprobado los dos módulos por separado. Es decir, aquí ya no me interesa el promedio, sino el resultado de Word y el resultado de Excel. Dice que para recordar que el aprobado se sitúa en un 60. Entonces, ¿cuántas condiciones tenemos aquí para aprobar? ¿Mm? De acuerdo al ejercicio. 3. Tú dices que 3. ¿Cuáles serían las primeras? Las voy a enumerar acá. Una que Condición. sea mayor a 60. ¿Pero quién? No, entonces solo serían 2. Word y Excel, o sea, las notas que sean mayores a... Entonces, la primera condición es que Word sea mayor o igual a 60, ¿cierto? Y que en Excel usted también haya sacado, pongámoslo en mayúscula, haya sacado mayor o igual a 60. Si esas dos condiciones se dan, ¿cuál es el resultado? Aprobado. Este sería el resultado. ¿Sí es claro acá? Fíjense que en categoría solo teníamos una condición. ¿Cuál era esa condición? Que usted perteneciera a una categoría. En cambio aquí tenemos dos condiciones. Que la primera condición que usted debe cumplir es que en Word haya sacado 60 y que en Excel haya sacado mínimo 60 también para que el resultado de aprobado. En caso contrario, pues va a perder usted. Bajo cualquier otra circunstancia, usted va a perder. Entonces, fíjense que aquí ya tengo dos condiciones que cumplir para obtener un resultado. ¿Sí es más o menos claro lo que estamos planteando? Aquí no es el promedio, aquí son las notas por separado. Entonces, cuando tengo estos planteamientos de esta manera, yo debo verificar
si necesito acompañar la función sí con una función adicional que puede ser la función y o la función o. ¿Qué significa trabajar con la función sí y con las funciones sí o? Si el planteamiento del ejercicio le está diciendo, para aprobar usted debe haber pasado Word y además debe haber pasado Excel. Entonces, ¿qué funciones estaríamos trabajando aquí? La función sí unida con la función y. ¿Sí? Pero si a usted le dice, para pasar necesita con que pase Word o que pase Excel, es decir, que se cumpla la una o la otra, entonces usted tendría que trabajar con una función sí o, porque necesita que se cumpla al menos una condición. ¿Sí? ¿Sí es más o menos claro? Por ejemplo, si a usted le dicen, vamos a buscar aquí a algún compañero. Si a usted le dicen a Eddie Santiago, que tiene nombre de un gran cantante. Si le dicen a Eddie, para que usted se gane el concurso, usted debe cantar bien y además debe bailar. ¿Qué debe hacer Eddie para ganarse el premio? ¿Qué tendría que hacer Eddie Pues para cantar y ganar? bailar, profe, ¿no? Pues cantar y bailar, ¿sí o no? Cantar y bailar. Pero si a Eddie le dan a escoger, Eddie, para ganarse el premio, usted canta o baila. Entonces, él determinará si canta o solo baila. No debe cumplir las dos condiciones. Entonces, fíjese que el mismo enunciado nos está llevando a saber qué función debe utilizar, si una I o una O. La I es incluyente, es decir, se deben cumplir los requisitos. La función o no, la función basta con que se cumpla una condición o que se cumpla la otra. Entonces, ya teniendo claro esto, vamos a plantear el ejercicio. ¿Cómo se plantearía ese ejercicio ya con esa función sí y con la función o? Entonces, ¿dónde debo colocar la función y? La debo colocar en este caso en la prueba lógica. Ahí va la función y. Abro paréntesis y coloco la primera condición. Planteo la primera condición. Si el dato que hay aquí es mayor o igual a 60, porque eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, y además, entonces para colocar la otra condición, coloco punto y coma y verifico que Excel, en la nota, primera nota de Excel, sea también mayor o igual a 60. ¿Hay más condiciones? No hay más condiciones en este ejercicio. Cierro paréntesis, es decir, ya estoy cerrando la función y me paso a la parte de la respuesta verdadera. Si se cumplen esas dos condiciones, pues el resultado va a ser aprobado. En caso contrario, pues va a ser no aprobado o de acuerdo a lo que nos diga el ejercicio. Puede ser comillas, espacio, comillas. Entonces damos a aceptar y arrastramos. Entonces verifiquemos ¿Y siempre quiénes. el IVA al comienzo? ¿O El, también final? en la mayoría de los casos, cuando el planteamiento es así, que solo es cumplir ciertas condiciones, el I siempre va en la prueba lógica. ¿Sí?
Entonces, verifiquemos quiénes aprobaron y quiénes no. ¿Por qué aprobó Alberto? Porque pasó las dos. Al menos Excel lo pasó con 60. Ana pasó Word, pero no pasó Excel. Berta pasó los dos. Lo mismo Carla. Carlos no aprobó porque en Word ni siquiera presentó nada, a pesar de que pasó Excel. Lo mismo Juan. María, ¿qué ocurrió? María pasó Word, pero no pasó Excel. Entonces, fíjense que se deben cumplir las dos condiciones. Si yo estuviera escribiendo la fórmula de manera manual, entonces yo escribo, sí, abro un primer paréntesis para que quede la prueba lógica. Entonces, ya estoy en la prueba lógica, coloco la I. Entonces, fíjese que él me está colocando ya lo que corresponde a la prueba, a la función I. Y dice, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero. Entonces, abro paréntesis y me coloca en la primera, en el primer argumento de la función I, que es el valor lógico 1. ¿Cuál es el valor lógico 1? Que este dato sea mayor o igual a 60, punto y coma para ponerme el siguiente valor lógico, que es que este dato sea mayor o igual a 60. Si tuviera más condiciones, pues sigo creciendo en los valores lógicos. Pero como no tengo más condiciones, cierro el paréntesis de la I y al cerrar ese paréntesis ya vuelvo y quedo en la función sí, punto y coma para la respuesta verdadera, que en este caso es entre comillas la palabra aprobado, cierro comillas, punto y coma para la condición valor si falso, entre comillas no aprobado, cierro comillas y ahora cierro paréntesis. Al cerrar el paréntesis, pues es lo mismo que si hubiera utilizado el cuadro de argumentos de la función. Vengo, arrastro y pues obtengo el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno la escribí y en otro utilicé el cuadro de argumentos. Pero el planteamiento es el mismo. ¿Sí les queda claro? Sí, señora. Muy Sí, bien. señor. Vamos a hacer otro ejercicio acá que se llama deportes. Y en este de deportes nos están diciendo que tenemos unos socios, que tenemos unos años de antigüedad y un deporte que ellos practican. Y queremos saber qué socios pueden optar por un descuento, teniendo en cuenta que se debe tener una antigüedad mayor que 5 años o que practiquen tenis. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene el ejercicio? La primera condición es que el socio debe tener una antigüedad mayor o igual a 5 años. Y la condición 2 es que el socio debe practicar como deporte, debe ser igual a tenis. Esas son las dos condiciones. Pero en el planteamiento nos dicen que sea una o que sea la otra. No que se cumplan las dos. Entonces, ¿qué función utilizaríamos para obtener el descuento? El sí, y plantearíamos la función O, porque solo son cumplir una de esas dos condiciones. Entonces, pongo la prueba, la función O y determinemos.
Este valor que hay aquí, que corresponde a la antigüedad, es mayor o igual a 5, que es la primera condición. ¿Y cuál es la siguiente condición? Que el deporte que practique el señor sea tenis, es decir, que si el dato que hay ahí es igual, entre comillas, a tenis. Fíjense que el planteamiento es muy parecido. Una condición, punto y coma, otra condición. ¿Qué es lo que me determina el resultado? La función que esté acompañando. Si es una y o si es una o. Si esas condiciones se cumplen, entonces, ¿qué se le da al señor? Si tiene descuento o no tiene descuento. Le damos a aceptar y arrastramos. ¿Quiénes sí tendrán descuento? Aquellos que cumplan alguna condición. ¿Por qué el primer socio tiene descuento? Porque aunque su antigüedad es menor que 5 años, él practica tenis. Entonces está cumpliendo la condición 2. El siguiente socio, ¿por qué cumple? Porque tiene una antigüedad de más de 5 años. El señor lleva 6 años en el club, aunque practica baloncesto, pero está cumpliendo con la primera condición. El tercer socio no cumple porque ni tiene 5 años de antigüedad ni practica tenis, es decir, no cumple ninguno de los dos. Al no cumplir ninguno de los dos, pues no hay forma de que le den un descuento. Entonces debe cumplir al menos una de las dos condiciones. Entonces en el O, con que se cumpla al menos una condición, la respuesta va a ser verdadera. Pero si no cumple ninguna, pues la respuesta va a ser falsa. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bueno, entonces fíjense que ya tenemos una combinación entre sí y entre sí o. Miremos este ejercicio de acá. Es muy parecido al de notas. Sin embargo, aquí dice que tenemos unos promedios que obtuvieron unos estudiantes, que ellos están viendo una materia y en esa materia obtuvieron unas notas. Pero ahora vamos a ver el resultado. Entonces, ¿qué dice aquí? Que en la columna resultado se requiere registrar la condición de certificado a los aprendices que cumplan las siguientes condiciones. Entonces vamos a poner, yo lo hago así, pero no necesariamente ustedes deben colocar aparte las condiciones. Lo hago es para que quizás dentro del enunciado pueda yo determinar cuáles son las condiciones y me quede más fácil plantear el ejercicio. ¿Cuál es la primera condición? Tener un promedio superior a 14. Entonces, promedio mayor o igual a 14. En la materia de Excel, entonces la condición 2 es que en la materia sea igual a Excel. Y que en la materia de Excel, perdón, vamos a leerlo nuevamente. Tener un promedio superior a 14. Muy bien, ya tenemos esa primera condición. Y que en la materia de Excel haber obtenido una nota superior a 14. Entonces la condición 2 es que sea la materia de Excel y la condición 3
es que la nota debe ser mayor o igual a 14. Se deben cumplir esos 3 requisitos para que el resultado sea certificado. Entonces, si se cumplen esas condiciones, el resultado es certificado. En caso contrario, el estudiante queda por certificar. Entonces, ¿cuántas condiciones tengo aquí? 3. 3. ¿Qué función debo utilizar? ¿Una CI o una CO? ¿Cuál creen ustedes que les voy a ayudar? La función sí. Ahora, ¿con cuál acompaño? ¿Con una I o con una O? Con una Con una I. Con una I. Porque debo cumplir las 3 para que el resultado sea certificado. Entonces tengo una I. ¿Cuál es la primera condición? Que el promedio sea mayor o igual a 14. Que la materia que el estudiante esté viendo sea igual a Excel. Entonces Excel va entre comillas. ¿Y cuál es la tercera condición? Que la nota sea mayor o igual a 14. Cierro paréntesis para cerrar la prueba lógica. Si eso es verdad, ¿cuál es la condición del estudiante? Certificado. En caso contrario, queda por certificar. Le damos a aceptar. Arrastramos. Ampliamos acá y van a ver estudiantes que quedaron certificados y otros que quedaron por certificar. ¿Por qué quedaron por certificar? Pues porque no cumplieron ninguna de las condiciones. Es decir, no cumplieron las 3 condiciones. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bueno, entonces ustedes deben empezar a revisar en los ejercicios que se les están planteando aquí, cuáles deben resolver con la función CI o con la función CO. O más adelante, de acuerdo con los planteamientos de los ejercicios. Y ahora vamos a mirar una función de búsqueda que lo que nos va a permitir es encontrar valores que están registrados en una tabla. Entonces miremos este ejercicio que se llama así, que está planteado acá. Tenemos una tablita con unos códigos, con unas bonificaciones. Tenemos unos nombres de unas personas, tenemos una categoría y un sueldo. Nos toca calcular la bonificación y el neto que se les va a pagar. ¿Qué diferencia hay entre este planteamiento y una función sí normal? Recordemos el de categoría que resolvimos por función sí. ¿Cuántas categorías habían acá? Categoría A y categoría B. Pero resulta que aquí en la función C tenemos A, B y C. Es decir, tenemos más datos que cubrir. Entonces, en este orden de ideas, con la función sí no lo podemos resolver. Porque tengo para comparar con A y B, pero no tengo para comparar con C.
Entonces, en este caso, tengo que irme a unas funciones que son de búsqueda. Dentro de las funciones de búsqueda tengo la función buscar sola, buscar B y buscar H. ¿Cuál de ellas utilizar? Pues todo depende de la información y de cómo esté contenida esos datos. Observemos aquí cómo está este cuadrito donde están los códigos y las bonificaciones. Están ubicados de forma vertical. Entonces, en este caso, utilizaría un buscar B. Si este cuadrito estuviera de la siguiente manera, código y bonificación, de esta manera, código A, código B, código C, y la bonificación estuviera aquí, 15%, 10% y 5%, entonces, ¿cómo estaría la información? Estaría la información de manera horizontal. Entonces, tendría que buscar con la función buscar H. Entonces, depende de cómo esté la información, usted utilizaría un buscar B o un buscar H. Entonces, voy a borrar esto porque no es lo que tenemos en este momento, sino tenemos la información de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la bonificación acá? Entonces, vamos a ir a la función buscar B, la vamos aquí en todas, buscar B, acá están. Están la función buscar, buscar H y buscar B. Y hay inclusive en esta versión un buscar X. En la función buscar B dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve el valor en la misma fila desde una columna especificada. Vamos a ver qué es todo eso que nos está planteando la función. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Entonces aquí en esta función tenemos 4 argumentos. Valor buscado, matriz tabla, indicador de columnas y rango. El primero es el valor buscado. Dice que es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, una referencia o una cadena de texto. En mi tabla, donde están los nombres y las categorías y los sueldos, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? El valor que yo estoy buscando es este de la categoría. ¿Por qué la categoría? Porque la tabla donde están las bonificaciones arranca con esos códigos. Entonces, ese es el valor que yo estoy buscando. ¿En dónde estoy buscando ese valor? Estoy buscando ese valor en esta tablita que hay acá. Y esa tablita la voy a fijar de una vez porque es una tabla común para todos los nombres de los asesores. Ahora bien, ¿cuántas columnas tiene esa tabla? Esa tabla tiene 2 columnas, una que es código y otra que es bonificación. ¿Cuál es el dato que yo necesito traer acá? Necesito traer el de bonificación, es decir, que en el indicador de columnas debo colocar el número 2 porque es el dato que yo necesito y ese dato está en la columna 2 que corresponde a la bonificación. Y en el rango dice que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana. Que para traer la coincidencia exacta, entonces yo coloco falso y de esta manera
obtengo ya la bonificación. Cuando yo arrastro... Profe, no entendí el último pedazo, el de falso. El de falso. Sí, yo tampoco, profe. Muy bien. Entonces aquí en falso me voy a borrar, voy a devolver. Aquí en falso, mire, dice, es un valor lógico, aquí en rango, estoy leyendo acá, es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna. Si está ordenada de forma ascendente, será igual a verdadero u omitido. O sea, verdadero, usted coloca la palabra verdadero o no escribe nada. Y para encontrar la coincidencia exacta, que escriba o es igual a falso. Por eso yo coloco la palabra falso, que es lo que me está indicando que es para encontrar la coincidencia exacta. ¿Sí? Entonces le doy a aceptar y ya puedo arrastrar y él me trae, como dejé fijo la matriz, ya él me trae el porcentaje de bonificación, que es el 0,5, pero si yo lo dejo en formato de porcentaje, pues tendré los mismos porcentajes de la bonificación. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo calculo entonces el neto? El neto es igual al sueldo más, porque como es una bonificación, al sueldo nuevamente, multiplicado por el porcentaje de bonificación que esa persona obtuvo. Arrastro y ya obtengo el neto. Entonces, con esta función de búsqueda usted puede encontrar también varios ejercicios para trabajar. Miremos este de estado sureste. En este ejercicio, entonces tenemos unos estados de la República Mexicana, específicamente por el lado sureste, estados del sureste de México. Y tenemos aquí enumerados del 1 al 32 y están enumerados con una sigla que representa el estado, y ese estado pues tiene su propia capital y un número de población en el año 97. Nos piden completar esta tablita que hay acá de estas siglas, no de todas, sino de algunas. Entonces, nos piden calcular y encontrar esa información. Entonces, como observamos, todo está de forma vertical. Entonces, ya sabemos que la función que vamos a utilizar es una función buscar B. Observemos lo siguiente. Nosotros necesitamos encontrar los datos de las siglas, no los datos de los números. Entonces, cuando yo vaya a seleccionar mi matriz no va a arrancar desde los números, sino desde el dato que tengo aquí, que son las siglas. Vamos a mirar cómo es ese tema. Usada recientemente, buscar B. ¿Cuál es el dato que yo estoy buscando? ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? El valor que yo estoy buscando es este primero que hay aquí en la sigla. Y observen que él ya coloca aquí TABA. ¿En dónde estoy buscando ese dato? ¿En qué matriz? La estoy buscando en esta matriz, pero no debo tomar desde el número 1, sino desde donde está el dato que yo estoy buscando. Yo estoy buscando la palabra TABA, que es la primera que está aquí, pues TABA la debo buscar en esta primera columna, no en los números. Entonces, desde ahí parte mi matriz. Ahora,
si desde ahí está partiendo mi matriz, ¿cuál será el indicador de columnas que yo necesito? Entonces, observen que sigla sería la columna 1, estado sería la columna 2, capital 3 y población 4. Entonces, en este momento yo necesito es el estado. Entonces, ese indicador de columna sería el número 2. Y en el rango, pues para traer la coincidencia exacta, yo coloco falso. Le doy a aceptar y ya él fue, buscó la sigla TABA, la buscó en esta matriz y efectivamente dice que el estado de esa sigla es Tabasco. Miremos a ver si es cierto. Mire, aquí está TABA y corresponde a Tabasco. Ahora bien, volvamos a la función. Puedo arrastrar en este momento para traer los demás estados de esas siglas. Sí, ¿no, profe? Sí, bueno, arrastremos. Miremos a ver. Chía es Chiapas. Chía. ¿Ya lo encontraron? Está arribita, profe, más arribita. Más arribita. Ahí, Chiapas. Muy bien. Pero si yo verifico acá, por ejemplo, en esta sigla, y yo le doy doble clic, fíjese que cuando yo arrastro y no dejé fija la matriz, se está desplazando la matriz, se está desplazando el rango. Entonces debo tener precaución de que los rangos de las matrices, cuando necesito completar más información, debo dejar esos rangos fijos para evitar que se me desplace la información y pueda perder algún dato. Entonces, lo más recomendable es que estas matrices vayan fijas y de esta manera, pues garantizar que no se me vaya a correr la información. Mire, por ejemplo, si yo le doy doble clic aquí en Yucatán, él me está tomando la matriz desde donde corresponde. No hay forma de que se desplace. Ahora vamos a mirar lo del tema de capitales. Entonces, lo mismo, buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Este que está aquí. ¿En dónde estoy buscando ese dato? Lo estoy buscando en esta tabla que está acá. Ya sé que tiene que ir fija. Y ahora, ¿cuál es el indicador de columnas que necesito? El 3, profe. El 3. Muy bien. Y falso para la coincidencia más exacta. Entonces ya sé que Taba es Tabasco, cuya capital es, por acá estaba Taba, Tabasco, cuya capital es Villahermosa. Y para la población, pues será lo mismo. Valor buscado, el que está aquí. La matriz, la que está aquí. La voy a dejar de una vez fija. ¿Cuál es el indicador de columnas? En este caso ya será la 4. Y falso para la coincidencia más exacta. Arrastro y ya obtengo acá. Obtengo los totales, que es la suma de todas esas poblaciones. Y para obtener el porcentaje de la población, es simplemente una división entre este dato dividido entre el total. Es
porcentaje de población, no promedio, porque aquí muchas veces se confunden y calculan es el promedio. Aquí lo que me está pidiendo es porcentaje. Para poder arrastrar, yo debo dejar fijo el total y arrastro y ya obtengo el porcentaje que tiene cada una de estas poblaciones con relación al promedio, al total. Si yo hago la suma, pues aquí me debe dar el 100%. Entonces, fíjense que de esta manera ya hemos traído la información que necesitamos de una tabla donde hay muchos datos y solo estoy trayendo alguna información a través de la función buscar B. Entonces, a través de esta función, ustedes van a tener aquí varios ejercicios para trabajar con esa función de búsqueda. Miremos este último ejercicio, que ustedes tienen aquí una tabla con los datos y tenemos como una especie de formulario, donde ustedes simplemente lo que van a es a escoger la clave y cuando escojan la clave deben formular para que todos estos campos se llenen. Entonces, ¿qué función utilizamos? Utilizamos simplemente la función buscar B. ¿Cómo la planteamos aquí? ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Pues el dato que aparezca aquí, independiente del número que haya. El dato que yo necesito es lo que aparezca ahí. ¿En dónde estoy buscando ese dato? Entonces lo estoy buscando en esta matriz. ¿Qué dato es el que quiero que me aparezca ahí? El nombre. Entonces el nombre corresponde a la columna 2 y falso para la coincidencia más exacta. Entonces fíjense que cuando aquí está el número 2198, él viene a la tabla y me trae el nombre de Gloria. Si yo le dije que me trajera. Profe, ¿si hay que fijarlo? No, porque no lo vamos a arrastrar. Porque para el apellido tengo que volverlo a plantear. Mira, para el apellido tengo que volver a plantear la función porque el valor buscado sigue siendo el mismo. La matriz, pues ya la selecciono. Pero el indicador de columnas ya es el 3. O sea, no me va, no, a diferencia del otro que yo arrastraba para completar varios datos, aquí debo plantearlo uno a uno, porque son datos diferentes. Entonces, fíjate que es Gloria Gallardo. Cambiemos el dato, cambiemos al 1937. El 1937 es Miguel Antúnez. Planteemos otro. El 2332 es el señor Víctor Parra. Entonces, fíjese que esto es un formulario que estamos llenando simplemente con un dato. A partir de un dato traemos toda la información. ¿Cuál es el dato que estamos colocando aquí? Clave. Pero podría ser número de cédula y el número de cédula entonces me trae toda la información de la persona que tengo almacenada. Entonces, ¿cómo lo hice? A través de una función de búsqueda, que en este caso, recordemos que es la función buscar B, porque la información está disponible de forma vertical. ¿Sí? Sí, ¿y no hay una forma para no hacerlo uno por uno? ¿O se hace así? No, porque se hace así porque es que mira que tú aquí estás trayendo un solo dato, o sea,
tú estás trayendo no el nombre de todos los estudiantes, sino hagas de cuenta que la instructora o el docente está diciendo número de cédula tal. Con el número de cédula tuyo está trayendo es tu información, no está trayendo todos los datos de todos los estudiantes, de acuerdo al planteamiento de este ejercicio. Porque está pidiendo un solo dato, que es un dato específico, el número de clave. ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Preguntas, inquietudes, comentarios, observaciones. Aquí hay varios ejercicios. Este y la siguiente sesión hay muchos ejercicios para realizar, para que analicen, para que miren si utilizan un sí y, si utilizan un sí o en qué momentos plantean las funciones de búsqueda. Entonces, nuestro próximo encuentro es el próximo, venga, les digo cuándo. Nuestro Profe, próximo encuentro, dime. estos ejercicios se desarrollan para antes del domingo, ¿verdad? Espérame, ya te digo, hoy estamos a 20 de mayo, con ustedes tenemos sesión mañana, mañana 21. Déjame, ya revisamos, edición de contenidos. S6. Dice que es para el 23 de mayo, sí señor. Para el domingo, plazo máximo. Ok. Bueno, entonces la invitación, chicos, es a que los revisen. Ojalá lo revisen hoy para mañana aclarar todo tipo de dudas, todas las inquietudes que se puedan presentar en el planteamiento de estos ejercicios y pues podamos atender todas esas inquietudes, que pueden ser bastantes, es lo más lógico y lo más natural. Entonces la Profe, una invitación es a pregunta. revisar. Ahorita, ¿por qué lo dividiste el porcentaje? Ahí no me quedó como tan claro. Mira, ¿por qué se Es divide? que luego no habías dicho que iba multiplicado o algo así. Lo de los porcentajes. Es que cuando tú estás calculando el porcentaje, por ejemplo, que te dicen, aplique el 5%, el 10%, ahí se multiplica para calcular el valor del porcentaje. Pero aquí lo que estamos haciendo es una regla de 3 para saber esa cantidad de gente a qué porcentaje corresponde de acuerdo al total. Es como si tú tuvieras una regla de 3. 1817,733, que es la población de Tabasco. ¿A qué? Perdón, lo estoy planteando mal. 8.513, perdón, 8.513.483 es el 100%. ¿Sí o no? Este resultado Sí. es el 100%. ¿Cuánto porcentaje es 1.817.703? Es el planteamiento que se está haciendo, o sea, aquí, ¿cuál es ese porcentaje? Entonces, ¿cómo planteamos una regla de 3? ¿Se acuerdan matemáticamente cómo se plantea una regla de 3? Sí, se multiplica, creo que era el... Es este valor multiplicado por el 100% Y se divide por el otro. se divide por el otro. Entonces aquí me está dando este resultado. Si yo lo quiero pasar a porcentaje,
es este mismo que me está dando arriba. Fíjate que el planteamiento es coger el 100%, el valor de la población y dividirlo entre el 100%. ¿Sí o no? Sí, señora. Eso fue lo que hicimos acá. Coger el valor de la población dividido en el 100, en el total, en el 100%. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, por favor, revisen los ejercicios en lo que queda de la sesión para que mañana podamos atender todas sus inquietudes, todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos y que puedan resolver sin ningún problema los ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? No, señora. Muy bien. Entonces terminamos la sesión. Les deseo un feliz día y nos encontramos el día de mañana a las 7 de la mañana. En un ratico les subo el video y les subo las preguntas que puedan haber. ¿Hay alguna pregunta por acá? No, señora, gracias. Bueno, que tengan entonces un feliz día. Nos vemos Buen mañana. día, instructora. Está muy bien. Que estén muy Hasta bien. luego. Gracias, hasta Luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.